Biología 2. Programa 6. Las plantas como organismos complejos de gran importancia para los seres vivos. Propósito: que el alumno reconozca a las plantas como los organismos indispensables para la existencia de la vida en el planeta, mencionando las principales características que poseen, así como sus estructuras fundamentales. Oye, Raúl, fíjate que el documental que vimos ayer sobre la gran diversidad de plantas que tenemos en nuestro país me despertó la inquietud de hacer una hortaliza. Yo aprendí que las plantas son utilizadas para muchas cosas y son muy valoradas en las diferentes regiones del país. ¿Nosotros las cultivaríamos para vender o para comer? Para incluirlas en nuestra alimentación, hay plantas que se pueden cultivar muy fácilmente. Me agrada la idea, aprendamos a producir nuestros propios alimentos. Pero tenemos que informarnos, por ejemplo, cómo está formada la planta, cómo se alimenta y cómo se reproduce. Me agrada tu entusiasmo, Raúl. Veamos. Las primeras plantas surgieron a partir de un grupo ancestral de algas verdes, llamado clorofita. Al emigrar a la tierra desarrollaron raíces para fijarse al suelo y absorber agua y nutrientes. Hojas con las que lograron una mejor captación de luz solar y del dióxido de carbono para la fotosíntesis. Otra estructura que desarrollaron es el tallo, que le da rigidez a la planta. Desarrollaron además un sistema de conducción de agua y solutos, llamado sistema vascular. Las plantas con sistema vascular se clasifican en plantas con semillas y plantas sin semillas. Los helechos son un ejemplo de plantas sin semilla. Se reproducen mediante esporas. Las plantas con semilla surgieron posteriormente. Se dividen en gimnospermas con semillas expuestas y angiospermas con semillas protegidas. Las angiospermas son las plantas más evolucionadas y las más abundantes. Entre sus representantes están los pastos, malezas, flores de jardín, árboles, arbustos, cereales y plantas de cultivo. Me impresiona cómo evolucionaron hasta adaptarse al ambiente terrestre. A mí también. Veamos cómo son las células y tejidos que hay en sus hojas, tallo, raíz. Las plantas cuentan con distintos tipos de tejidos. Tejido meristemático, formado por células pequeñas de pared delgada que están en permanente división. Participa en el crecimiento de la planta. Hay dos tipos de tejido meristemático, el primario y el secundario. Tejido dérmico. Forma una cubierta protectora de la capa externa de la planta. Se divide en epidérmico y peridérmico. Las células de la epidermis son aplanadas y casi siempre recubiertas de cutícula, que al ser impermeable y cerosa, reduce la pérdida de agua en el cuerpo de la planta. La peridermis conforma tejidos como la corteza, formada por células que mueren en la madurez. Protege el tallo y raíces de plantas leñosas. Tejido fundamental. Las plantas están formadas principalmente por tejido fundamental, constituido por parénquima, colénquima y esclerénquima. Parénquima. El más abundante de los tres. Sus células presentan muchos lados, poliédricas y pared delgada. Forma las partes blandas de la planta y del fruto. Participa en la fotosíntesis, almacenamiento de agua, azúcar y almidón. Colénquima. Presenta células alargadas y poliédricas de pared gruesa. Sostiene las partes blandas de la planta. Se encuentra en las hojas y el tallo. Esclerénquima. Estas células dan soporte y resistencia mecánica a la planta, ya que su pared engrosada está endurecida por la lignina, sustancia que le da rigidez y resistencia a la célula. Las células del esclerénquima son de dos tipos, la fibra y la esclereida, también llamadas células pétreas. Tejido vascular. A través de él se realiza el transporte de sustancias nutritivas a toda la planta. Está conformado por el xilema y el floema.
Xilema. Sus células son las traqueidas y elementos de los vasos. Transportan agua y minerales, savia bruta, de las raíces a las hojas y tallos jóvenes. Floema, constituido por células del tubo criboso y placas cribosas. Transportan carbohidratos, savia elaborada, a toda la planta. Mira, estas plantas deben tener buena raíz. Sí, lástima que no puedo ver cómo crecen. Las raíces crecen longitudinalmente por varias divisiones celulares que ocurren en el meristemo apical, que es la parte terminal y que está cubierta por un tejido llamado cofia o calíptra. Detrás del meristemo apical hay una zona de elongación celular, seguida de una zona de diferenciación. Ahí sus células epidérmicas forman los pelos absorbentes. En un corte transversal se ve la epidermis, la corteza, el endodermo y en el centro el cilindro vascular, seguido por las células del periciclo, de las que se forma el xilema y el floema. Y según su origen se reconocen 3 tipos de la raíz: la primaria, la secundaria y la adventicia. Y bueno, el tallo, según lo que veo, sostiene a las flores y a las hojas. Comúnmente está por encima del suelo. También tiene nudos, entrenudos y yemas. Los nudos son porciones donde la hoja se une. Entre un nudo y otro se encuentran los entrenudos. Una yema está formada por tejido meristemático. Puede ser axilar y terminal. Bueno, y otra parte de las plantas son las hojas. Hay de muchos tamaños y formas. La hoja es también una parte muy importante en una planta. Sin hojas, una planta no puede efectuar la fotosíntesis. Se originan a partir de la yema apical del tallo. Generalmente son delgadas y planas. La parte plana se llama limbo o lámina. La epidermis superior es el haz y la epidermis inferior el embés. Debajo del haz se encuentra el mesófilo en empalizada, seguido del mesófilo esponjoso, ambos formados por células parenquimatosas donde abundan los cloroplastos. En la superficie de la hoja están los estomas, pequeñas aberturas que regulan el intercambio gaseoso y la transpiración de la planta. Su apertura y cierre está regulado por las células de guardia que los rodean. El tejido vascular de las hojas está conformado por una pared de venas. Cada vena es un haz vascular compuesto por xilema y floema. Además del limbo, otras partes de la hoja son peciolo, base foliar y estípulas. Ahora bien, no todas las hojas son iguales. Su forma y tamaño están influenciados por el ambiente donde vive la planta. Por ejemplo, las plantas con hojas grandes se encuentran en selvas tropicales, donde abunda el agua y es fuerte la competencia por la luz solar. Las hojas con superficie pequeña se asocian con climas secos. Ya me está dando hambre. Necesito comer algo. A propósito, las plantas también necesitan nutrientes para sobrevivir. La nutrición en las plantas abarca un conjunto de procesos mediante los cuales se incorporan y transforman diversos compuestos químicos para elaborar carbohidratos, lípidos y proteínas que favorecen su crecimiento, desarrollo y reproducción. Entre estos se encuentran los que contienen los macroelementos, esto es, que se requieren en grandes cantidades. De estos, los primordiales son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Otros son calcio, potasio y magnesio. El carbono es el principal elemento requerido por las plantas. Proviene del dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera. Los macroelementos se encuentran también en el suelo y el agua, generalmente en forma de sales minerales. Las plantas también necesitan microelementos, como cloro, hierro, boro, manganeso, zinc y otros. Cada uno tiene una diferente función. ¿Cómo se transportan los nutrientes y el agua en el cuerpo de la planta? Las plantas elaboran sus propios nutrimentos a partir del dióxido de carbono y el agua que absorben del suelo.
mediante el proceso llamado fotosíntesis. Durante la transpiración, el agua asciende a través de las traqueidas y vaso de xilema. Así, el líquido pasa de la raíz hasta las hojas a través del tallo. La fuerza de cohesión, que mantiene unidas las moléculas del agua, y el reducido diámetro de los conductos del xilema permite su adhesión y flujo continuo por los conductos del xilema hacia las partes superiores de la planta. La planta elimina agua por transpiración, principalmente a través de los estomas. De esta manera, regula no solo el equilibrio interno del agua, sino también la entrada de dióxido de carbono requerido para la fotosíntesis y la salida del oxígeno, que se obtiene como sustancia de desecho durante el proceso. Los carbohidratos y otros compuestos producto de la fotosíntesis son transportados desde los sitios donde se producen hasta los tejidos que requieren. Las principales fuentes son las hojas y tallos jóvenes verdes, desde donde el floema transporta estos compuestos. Los vertederos más importantes están en los meristemos apicales, localizados en los sitios de crecimiento longitudinal de la planta. Otras partes importantes en la planta son la flor y el fruto, estructuras que tienen que ver con la reproducción. Las flores son muy vistosas, hay de muchas formas y colores. ¿Y qué decir de los frutos? Algunos son muy ricos. Las angiospermas se reproducen de manera sexual y asexual. El ciclo de vida de una angiosperma incluye a la generación esporofítica y a la generación gametofítica. La primera es diploide, 2N. Representa a la planta que surge después de la germinación de la semilla. La generación gametofítica representa los gametos masculinos, granos de polen, y los femeninos, saco embrionario que contienen núcleos haploides. La flor es el órgano principal en la reproducción sexual. En ella se llevan a cabo divisiones celulares como la mitosis y meiosis para la formación de los granos de polen y el saco embrionario. El grano de polen fecunda el saco embrionario, que se convierte en una semilla contenida dentro del fruto. Durante la polinización, el grano de polen llega al estigma de la flor y germina. Ahora veo por qué hay muchas plantas. ¿Qué importante es la reproducción? Los frutos, además de proteger y proporcionar nutrientes a la semilla, participan en su dispersión. Algunos son livianos y tienen alas para que el viento los disperse. Otros se adhieren con espinas al pelo o plumas de los animales. Otros son carnosos y sus semillas son diseminadas por los animales que los comen. La semilla es un óvulo fecundado donde se desarrolla el embrión y contiene reserva de alimento. Es un medio seguro y exitoso en la reproducción de las plantas, al grado de favorecer su permanencia y predominancia en la tierra. Las plantas entonces son quienes nos dan vida. Son las productoras de oxígeno y nivelan la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Contribuyen a la formación de la capa de ozono buena, que nos protegen de los rayos ultravioleta e infrarrojos. Es una principal fuente de energía en la cadena trófica. El beneficio no solo es biológico, sino también económico, social y cultural. Obtenemos productos farmacéuticos, cosméticos, alimenticios, entre muchos otros. Su uso medicinal es muy amplio y conforma todo un campo de estudio, la herbolaria. Por ejemplo, el gordolobo es útil en el tratamiento de la artritis y el dolor de muelas. El epazote elimina parásitos intestinales y seguro tú también conoces algunas plantas con uso medicinal. ¿Y quién no ha comido semillas como las habas, cacahuates y chícharos que nos aportan carbohidratos y proteínas? Con otras semillas, como el café y el cacao, preparamos bebidas. El trigo, centeno, cebada y avena y otras gramíneas no solo las consumimos en México, también se consumen en el resto del mundo. Hojas de plantas como la lechuga, acelga y la espinaca son comestibles. Las plantas tienen muchísimos otros usos. En la industria, el aceite de la linaza se emplea en la elaboración de barnices, lacas y pinturas. Con el aceite de coco se preparan productos para la piel y el cabello. Algunas fibras utilizadas en la industria textil se obtienen de tallos de lino, yute y cáñamo. Culturalmente, la naturaleza es considerada en las creencias y costumbres de la vida cotidiana. El maíz, por ejemplo, es visto como un ser mítico y superior.
Por todo esto, estamos obligados a hacer un uso racional y respetuoso de este valioso recurso y darle el lugar que se merece, como lo hacían nuestros antepasados.